El anime otorgó mucho más crédito a Goto de lo que debería. En esta versión lo presentaron como casi igual a Sunk, pero en el manga y las novelas Sunk lo traumatizó completamente. Por lo tanto, aunque fue impresionante ver a Sunk enfrentarse directamente al cazador número uno de Japón, se omitió un detalle muy importante. Fue una experiencia aterradora que afectó profundamente a Goto. Esto influye en sus acciones posteriores y también genera un obstáculo en sus planes generales con Matsumoto. No solo es parte del contenido omitido del que vamos a hablar, ya que se dejaron fuera varios elementos adicionales para llevarnos a la incursión lo más rápido posible. Solo voy a mencionar que decidí empezar este capítulo por estar más al corriente con el anime, pero si les interesa este contenido extra para capítulos anteriores, incluso la primera temporada, puedes mencionarlo en los comentarios. Pero bien, episodio 22, necesitamos un héroe, que abarca los capítulos 91 al 96 del manga y los capítulos 112 al 115 de la novela web. Comenzamos aquí en el gimnasio donde Goto estaría muy aburrido observando a los mejores de Corea entrenar. En el manga era mucho más educado, pero en la novela realmente los considera lamentables. La palabra ridículo le venía a la mente aunque no entiende aspecto. Era un pensamiento que confirmaba su creencia de que la protección de Corea estaría mucho mejor en manos de los japoneses. Cha era la única cazadora que le parecía algo valiosa, pero incluso así sus habilidades eran inferiores en comparación con lo mejor de Japón. Por lo tanto, Goto solo pensó que era desafortunado que quien despertó con mayor potencial resultara ser un anciano que ya no podía luchar. El presidente Go era el único rango S que Goto consideraba su igual. Fue después de hacer esta evaluación que Goto no vio más razones para permanecer ahí. Había confirmado visualmente que su plan podía avanzar sin problemas. Al menos eso pensó hasta que vio a Sunk. De hecho, no lo notó hasta que ya estaba en la sala, por lo que Goto asumió que Sunk era un tipo asesino. Además, aunque la aura de Sunk era claramente visible, no podía percibir absolutamente nada de él. Así que al enterarse de que en realidad era un cazador de tipo mago fue algo que le sorprendió bastante. Era tan increíble que tuvo que sacar su teléfono y verificarlo en el sitio web de la Asociación de Cazadores. En la novela este sería el momento en el que Goto desafía a Sunk, pero en el manga hubieron algunas interacciones con los cazadores de Japón, que ella apenas podía hablar debido al olor desagradable, pero sí encontró a Cha bastante interesante. Como ella solo se cubrió la nariz con un pañuelo, eso la llevó a pensar que era mucho más débil que él. La evaluación de Hanekawa fue similar a la de Goto, así que cuando comenzó el trash talking en japonés, Jungsu, quien entendió, intervino de inmediato para corregirlo. Esto llevó a un intercambio de comentarios triviales, ya que Hanekawa cuestionaba la presencia de Jungsu como un simple rango A, mientras que Jungsu respondía diciendo que ella era solo la intérprete. Resulta que ella también es una cazadora de rango A y el comentario de Jungsu fue suficiente para que quisiera enfrentarse a él. A pesar de los esfuerzos de Goto por mantener las cosas cordiales, Hanekawa insistió en que Jungsu lo enfrentara en un duelo 1 contra 1. Así surgió el juego de agarrar la muñeca, porque Jungsu fue quien estableció las reglas para ello. Era una buena forma de medir las habilidades de cada uno más allá de la fuerza bruta. Había encontrado una manera de incluir tácticas también. Entonces Jungsu adoptó una postura lista que Hanekawa no consideró adecuada. Pero cuando le preguntó por qué la eligió, Jungsu simplemente le dijo que sus manos solo saldrían para tomar su muñeca. Al principio eso dio la impresión de que Jungsu confiaba en su velocidad, pero en realidad era su confianza en combatir otras personas, así que el enfrentamiento continuó sin que Jungsu recibiera un solo golpe, excepto por un impacto en su orgullo cuando ocurrió esto. Hanekawa entonces tomó esto como una oportunidad para atacar, pero al comprometerse tanto dejó también sus defensas expuestas. Era exactamente el momento en el que Jungsu estaba esperando, con Hanekawa enfocada solo en el ataque y descuidando la defensa. Jungsu pudo tomar la muñeca sin que ella siquiera se diera cuenta de lo que pasó. Fue una hazaña que logró únicamente gracias a su experiencia enfrentando a otras personas. Así que mientras en Japón Hanekawa probablemente solo combatía contra monstruos, en Corea pelear contra otros cazadores no era tan inusual como ella podría pensar. Por eso Jungsu tenía mucha más experiencia prediciendo los movimientos de personas. Pero una diferencia notable con los movimientos predecibles de los monstruos, una gran brecha en experiencia que resultó en la victoria de Jungsu. Fue después de eso que Goto sugirió el enfrentamiento de 4 contra 4, presentándolo como una forma de generar confianza, pero en realidad era para observar en persona qué tan fuertes eran todos. Las reglas se ampliaron para excluir a cazadores de tipo asesino y mago, y además de la muñeca, una persona podía ganar tocando la espalda del oponente o derribándolo. Así que Kenzo estaba más tranquilo sabiendo que Baek y Ma probablemente eran más débiles que él, pero sospechaba que Baek ocultaba algo.
Lim esperaba que Japón fuera indulgente con él, pero al ser un Ranger capaz de atacar a varias personas a la vez, eso cambió la dinámica de uno contra uno a un combate grupal real. Por lo tanto, si Japón quería mantener los enfrentamientos limitados a una sola persona, era muy importante eliminarlo primero. Ahora, fue durante la pelea que el presidente Go se quedó asombrado de cómo pudieron destruir el gimnasio. Pero ver su poder le recordó cuánto lamentaba enviar a cazadores tan jóvenes al campo de batalla. Atsushi vivía bajo la regla de la supervivencia del más fuerte, hasta el punto en que debía probar que él lo era. Lo que quiere decir es que aunque atacaba a Bae con la intención de matarlo, dudaba en el último segundo como siempre lo hacía. Era algo habitual que indicaba que el estilo de vida de cazador no era para él. Esto llevó a Baek a reconsiderar su idea previa de que todos los cazadores querían pelear, y lo hizo llamar a Atsushi cobarde. Para él era una lástima que uno de los rangos S más fuertes presentes fuera alguien incapaz de luchar. Las peleas continuaron como las vimos, solo que con un poco más de contexto sobre lo que pasó aquí. Cuando se enfurecía, Atsushi se convertía en una persona completamente diferente. Perdía todo sentido de pensamiento racional y al final ni siquiera recordaba qué había ocurrido durante ese estado. Era un cambio tan drástico de mentalidad que cuando estaba activo le permitía limpiar una puerta de rango B por sí solo. Algo como un modo berserker que ponía en riesgo a todos alrededor. ¿Por qué entonces formaba parte de un equipo de ataque? Bueno, mi suposición es que era por ese factor impredecible. Era un cobarde en su estado normal e impredecible cuando se enfurecía. Así que fue este poder aumentado lo que le permitió tomar ventaja sobre Cha, dejando a Sung sin más opción que intervenir. El anime no lo explico del todo claro, pero en el manga ella estaba en el suelo a punto de ser golpeada. Esto nos trae de vuelta a un duelo uno contra uno, en el que la novela era mayormente necesaria, pero también era en parte por orgullo. Verás, aunque la misión de Goto requería que descubriera todo lo posible sobre Sung, también quería desenmascarar lo que Sung ocultaba. Se negaba a aceptar que este nuevo cazador de rango S fuera mago, así que para eliminar cualquier variable inesperada y probar que tenía razón, Goto decidió obtener más información sobre Sung. Sugirió un combate amistoso disfrazado de entrenamiento, pero Sung supo de inmediato de qué se trataba. No hacía falta ser un genio para notarlo, porque si Goto solo hubiera querido presumir, lo habría hecho contra Choi o Baek. Fue porque se lo pidió a él que Sung supo que era el objetivo. La sonrisa de Sung después fue lo que Goto menos esperaba, porque no todos los días alguien parece tan dispuesto a enfrentarlo. Normalmente estarían dudosos o nerviosos, pero aquí la expresión de Sung podía interpretarse de varias maneras. Estaba tal vez confiado o era una reacción nerviosa por lo complicada que era la situación. De cualquier forma, ver a Hanekawa ponerse más nervioso a medida que avanzaba la conversación llevó a Goto a pensar que era algo interesante lo que estaba ocurriendo. Lo que debería haber sido un mensaje simple de sí o no se convirtió en una charla extensa que Hanekawa claramente no pudo controlar, y el resultado fue una condición adicional que cambió las cosas a favor de Sung. Así que cuando Sung debería haber sido quien se sorprendiera, ahora Goto era quien estaba agitado. Fue una noticia que lo dejó realmente molesto. Como antes, solo iba a tomarlo con calma y luego retirarse, pero ahora sabía que tendría que esforzarse. Por suerte, Shimizu estaba disponible en espera y como era una sanadora de rango S, cualquier daño causado se curaría de inmediato. Así que Goto le habría indicado que se preparara para curar a Suk. Para él, era el único que lo necesitaría. Ahora, la razón por la que Cha quería intervenir era porque creía firmemente que Sung estaba en una situación que superaba sus capacidades. Como alguien que salvó a sus compañeros de gremio de una muerte segura, no le parecía justo permitir que se lastimara en un combate que inicialmente no creía que pudiera ganar. Pero cuando recordó la mirada que Sung le dio en el calabozo, surgió en ella una gran sensación de expectativa. Quería ver a Sung pelear tanto como Baek. Un enfrentamiento así era algo que cualquiera por debajo de rango S tendría que mantenerse muy alejado, porque en una batalla como esta los más débiles podían morir fácilmente, solo por estar demasiado cerca. Fue cuando la pelea comenzó realmente que el ataque inicial de Goto estaba diseñado para terminar el combate al instante. Como Sung había herido su orgullo con su condición, esta era la forma más rápida de recuperar. Desafortunadamente su plan falló igual de rápido, pero al menos la evasión de Sung del ataque dejó claro que no era un cazador de tipo mago. Goto aún no sabía qué intentaba ocultar de la Asociación de Cazadores de Corea, pero su tarea era determinar las habilidades de Sung. Ahora estaba un paso más cerca de completarse. Los siguientes pasos eran descubrir todas las capas que Sung escondía detrás de eso, un objetivo que lo llevaría a perseguirlo sin descanso hasta que todo lo que Sung podía hacer quedara revelado ante él. Ahora, aunque Goto era claramente más fuerte que todos los otros rangos S presentes, las emociones que Sung sintió mientras peleaba contra él eran confianza en sí mismo.
Como finalmente pudo reconocer exactamente qué tan fuerte se había vuelto, ver este nuevo poder le dio una confianza increíble en la capacidad de Goto para acertarle un golpe, lo que lo llevó a empezar a darlo todo. Así que naturalmente todos se sorprendieron de que Tsung pudiera seguirle el paso. Lo que todos percibían como Tsung resistiendo era en realidad algo completamente diferente que solo Cha comprendió. Verás, mientras todos los demás veían a Tsung siendo dirigido por la serie interminable de ataques de Goto, Cha podía notar claramente que era al revés. La forma en que Tsung se movía indicaba que tenía el control total, así como un titiritero manejando todos los hilos. Tsung estaba controlando el flujo de la batalla de una manera que no dejaba a Goto más opción que seguir atacando. Si las suposiciones de Cha eran correctas, entonces Tsung estaba igualando el ritmo de Goto para analizarlo mejor. Era una hazaña solo posible si su propio nivel era varias veces mayor al de Goto. La única conclusión lógica dado a lo que se estaba mostrando en ese momento, entonces reforzó la idea de que la pelea debía terminarse, porque Tsung ya no era quien estaba en peligro. No, todo el riesgo recaía ahora únicamente en Goto. Para Baek, que observaba con sus ojos de bestia, su suposición era de que Tsung podía volverse más fuerte, finalmente se confirmó. En comparación con el poder que presenció en el edificio de la asociación, una vez más el de Tsung ahora era incomparablemente mayor. Así que todo el cuerpo de Baek temblaba mientras sabía con certeza que volverse más fuerte era una posibilidad. Ahora, Goto estaba muy consciente de que Tsung lo había atrapado en una batalla a su propio ritmo, así que ser considerado el más fuerte y ahora estar tan superado aquí como se sentía, era como si su orgullo se estuviera destruyendo poco a poco. Eventualmente no pudo soportarlo más, por lo que comenzó como un entrenamiento se convirtió en un duelo completo con la intención de matar. Tsung lo percibió casi de inmediato y poco después llegó una advertencia del sistema. Si Goto continuaba así, Tsung no tenía duda de que se emitiría una misión de emergencia, y entonces no le quedaría más opción que matar a Goto. Por eso, para evitar que una situación tan peligrosa se desarrollara, Tsung sabía que finalmente tendría que actuar. Esa es la razón por la que decidió detener la mano de Goto aquí. No fue porque Goto estuviera en alguna ventaja, sino simplemente porque Tsung no quería verse obligado a matar. Por otro lado, Goto tenía toda la intención de sacarle un ojo a Tsung en ese momento, y ese era un ataque que ya iba más allá de un simple entrenamiento. Así que a menos de que Tsung hubiera detenido la pelea justo ahí, el sistema definitivamente habría intervenido en su lugar. Lo cierto es que ahora el ambiente era completamente diferente. Todos podían sentir ese escalofrío inquietante, pero quien más lo sintió fue Goto. De hecho, su cuerpo respondió instintivamente de una manera que nunca había experimentado antes, mientras su mente seguía tratando de comprenderlo, como una sensación que había vivido toda su vida sin conocer. Estos escalofríos lo dejaron confundido y luego repentinamente ansioso. Fue mientras su cerebro seguía procesando que su ataque había sido detenido que Goto intentó liberarse, tirando de su brazo con todas sus fuerzas, pero la increíble fuerza de Tsung aseguró que no pudiera moverse. Fue entonces cuando Goto vio la mirada helada de Tsung, junto con un puño firmemente cerrado hacia atrás, apuntando directamente a su rostro desprotegido. Y como Morgan Freeman dijo alguna vez, It was at this moment that he knew. He fucked up. Así es, después de ver esto como el grave error que fue, una sola palabra fue todo lo que se le ocurrió. La muerte fue lo único en lo que podía pensar ahora. No podía entender por qué, pero al ver el ataque de lo que le esperaba, lo hizo sentir que ese podría haber sido el resultado si lo hubiera ejecutado. Por eso Baek y Cha vieron la necesidad de intervenir. Definitivamente podrían haberse lastimado si Tsung hubiera continuado con lo que planeaba, pero considerando el riesgo para Goto era aún peor que el líder del equipo japonés sufrir una lesión o la muerte. Las consecuencias habrían sido desastrosas, especialmente porque la incursión estaba a solo días de distancia. Así que a diferencia de cómo se mostró en el anime, no hubo ningún riesgo para Tsung en lo absoluto. No solo eso, sino que Goto salió de esta pelea temiendo por su vida, habiendo experimentado una situación cercana a la muerte que le era totalmente desconocida. Esto lo llevó a una crisis de la que nunca se recuperaría. Por esa razón pienso que un detalle como este de importante, porque un resultado así cambiaría prácticamente todo para Goto. De hecho, cuando Goto intentó calmarse después de la pelea, no solo persistía su sudor frío para todo su cuerpo, sino que sus manos también estaban moradas y negras por la fuerza con la que Tsung lo había sujetado. Fue entonces cuando llamó a Matsumoto para informarle que era necesario hacer cambio. Pero como Tsung no estaba en la lista de incursión en lo absoluto, Matsumoto le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Fue una noticia absurda que le resultó impactante, por decirlo menos. Ahora, para todos los otros rangos S que presenciaron esta pelea, solo Baek y Cha sabían qué tan superado estaba Goto.
Cada maestro de gremio seguiría intentando reclutar a Sung después, pero Baek se quedaría a un lado sabiendo que no era posible. Estaba claro que Sung era el cazador más valioso que existía, así que pensar que se uniría a un gremio era simplemente absurdo. Por suerte sí tenía un plan alternativo y era mantener una relación con él de una manera distinta. Así que el maestro de gremio Ma comentó cómo Sung era el complemento perfecto para su gremio, ya que con tantos magos formando sus filas tener un luchador seguramente equilibraría esto. Fue entonces cuando Choi mencionó que era tipo mago, y eso sorprendió a Ma tanto como había sorprendido a Goto. En cualquier caso, con la reunión terminada de la incursión a solo un día de distancia, todos los medios de comunicación le estaban cubriendo sin parar. Esto solo ocurriría en Corea, por lo que el lado japonés no se hablaba mucho al respecto. Ni una sola estación estaba informando sobre el frente unido que Japón había formado con Corea ahí. Fue cuando algún artículo ocasional aparecía en línea que los comentarios solían estar llenos de odio hacia Corea. Eran dos reacciones completamente diferentes a lo que en última instancia era el mismo evento. Para centrarnos específicamente en las noticias en Corea, además de que la evolución de las hormigas se presentaba como la razón principal de la incursión, los panelistas de televisión elogiaban a Min por salir del retiro, mientras que el discurso en línea cuestionaba la ausencia de Sung. Esas preguntas también venían acompañadas de varios comentarios de odio, ya que sin ninguna razón que justificara su ausencia solo podían asumir que era el mismo cobarde Rango de siempre. Sin embargo, cuando se trataba de cómo se sentía Sung realmente, comentarios como estos no significaban nada en lo absoluto. La razón era que las únicas personas que le importaban estaban en casa. En la novela esa mentalidad era más o menos la misma que en el anime, pero aunque estos últimos días fueron algunos de los más felices para él, realmente no quería perderse la incursión de Jay. Su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en toda la experiencia que podía ganar. Fue cuando dejó eso a un lado y analizó con calma que estaba realmente en juego en este momento, que quedó absolutamente claro para él, que no podía dejar a su madre así. Es decir, ella ni siquiera sabía que era un cazador todavía, así que cada vez que pensaba en decírselo y luego explicarle cómo participaría en la incursión más peligrosa que el país hubiera enfrentado, eso solo traía de vuelta recuerdos de todas esas noches sin dormir que su madre tuvo cuando su padre desapareció. Por esa razón, Sung no pudo hacerlo. No podía permitir que su madre reviviera esos recuerdos dolorosos otra vez. Si había algo más valioso para él que la experiencia era la familia, por lo tanto que había luchado para proteger desde el principio. Los comentarios de odio era algo que Gina era más propensa a leer, así que si Sung tenía que preocuparse por algo era más bien por cómo esos comentarios podrían afectarle a ella. Aparte de eso, Sung no tenía ningún problema en dejar Corea y Japón que resolvieran sus problemas por su cuenta. Entonces cuando recibió una llamada de Jinho, llevándonos a una escena que sospecho estará en el próximo episodio. También conecta con una escena con el asesino en serie que mencionaré en algunos episodios anteriores, por eso probablemente no lo incluyan tampoco. De todos modos, esperaré hasta el próximo episodio por si acaso. Pasando a la escena con la reina hormiga, en el manga verían varias órdenes que ella constantemente inculcaba en la super hormiga. La primera era hacer que los enemigos que se interpusieran en su camino temblaran de miedo. La segunda era volverse cada vez más fuerte. Y la tercera era consumir todo lo que había para consumir. Esas serían las 3 reglas que la super hormiga seguiría. Ahora para Goto, que se estaba preparando mientras tanto, todavía estaba temblando por su enfrentamiento contra Sung. En el manga, la marca de agarre de Sung aún estaría en su mano, recordándole esa sensación tan incómoda que experimentó. Sentía que estaba siendo un poco demasiado sensible. En la novela, Goto manejó esto de una manera distinta, ya que aquí optaría por un enfoque más sólido. Estaría entrenando dentro del dojo de la Asociación de Cazadores de Japón, enfrentándose a 3 cazadores de rango S al mismo tiempo. Después de incapacitar fácilmente a los 3 que Goto confirmó que no había nada malo en él. De hecho, se había contenido, porque de no hacerlo habría lastimado a esos rangos S, así que según él no habría absolutamente nada malo con su condición física. Sin embargo, lo mismo no se podía decir de su condición mental. Por una razón completamente desconocida para él, Goto se encontraba atormentado por esta sensación de inquietud. Definitivamente tenía una idea de dónde provenía, pero todo lo que podía hacer ahora era intentar ignorarlo. Como una vez que la incursión terminara, la presencia de Sung no importaría, Goto asumió que esta sensación sería algo con lo que nunca tendría que lidiar de nuevo. Esto nos lleva ahora al día de la incursión, donde se daría mucho más contexto sobre el camarógrafo. En resumen, su jefe se había gastado la mitad del presupuesto anual para asegurar los derechos exclusivos de grabar esto, apostando todo en el futuro de la estación únicamente en él. ¿Por qué el precio fue tan alto? Bueno, una puerta de rango S no era algo que alguien pudiera grabar cuando quisiera. Ya eran increíblemente raras de por sí, considerando que los electrónicos no funcionaban dentro de las puertas.
Eso significaba que para obtener imágenes había que esperar una ocurrencia aún más rara, de una ruptura de un calabozo de rango S. Así que dado que esto era exactamente eso, esta incursión bien podría ser la única vez en el mundo que se pudiera presenciar un evento como este. Eso hacía que el precio elevado pareciera insignificante, porque al considerar el dinero que se ganaría vendiendo las imágenes a otras cadenas, el gerente de la estación sabía que obtendría grandes ganancias. El único riesgo era si el camarógrafo regresaría vivo o no, algo que dependía en gran medida del éxito de la incursión. Obviamente ningún camarógrafo común se ofrecería voluntariamente para eso, por lo que el director de la estación estaba listo para suplicar. Sin embargo, eso no fue necesario porque el camarógrafo le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Sabía que este era fácilmente el trabajo más importante de su vida y no era algo que iba a dejar pasar. Como uno de los despertados que eligió vivir una vida normal, decidió hace mucho usar sus poderes como cazador para avanzar en su profesión como camarógrafo. Definitivamente no le gustaban las incursiones ni las peleas que venían con ellas, pero sí ser un cazador le permitió obtener imágenes que otros no podían. Esa era una oportunidad que no podía desperdiciar. En esencia decidió usar su profesión secundaria para impulsar su principal. Normalmente el presidente no habría permitido que ninguna estación de televisión filmara esto, pero considerando lo que estaba en juego, el señor Go lo consideró necesario. Tras 3 fracasos decepcionantes, el público necesitaba saber que aún podía confiar en la asociación de cazadores. No podía permitir que el sentimiento de impotencia siguiera extendiéndose por el país, así que con esta incursión teniendo la mayor probabilidad de éxito, el presidente Go permitió esta transmisión únicamente con la intención de cambiar este sentimiento. La presencia de Min en sí proporcionó algo de alivio porque tener un sanador de rango S significaba que podían arriesgarse al máximo ahora. Mientras él estuviera presente podía curarlos fácilmente a la perfección al final de cada pelea. Los errores ya no eran tan costosos ahora, pero sí, esto es más o menos todo lo de antes de la incursión y hablaré sobre la incursión en sí en el próximo video, junto con esos detalles adicionales con Jinju que mencioné antes. Así que asegúrate de suscribirte si quieres verlo y si deseas apoyar al canal un poco más, no dudes en dejar un like. Pero bien, hasta la próxima. Adiós.